Hola, buenas tardes. Hoy día comenzamos nuestra unidad 2 de variables aleatorias. Entonces, lo primero que haremos es revisar el concepto. El concepto de variable aleatoria, en definitiva, lo que propone, ¿cierto?, es que a la función, ¿cierto?, compuesta por todos los valores que componen el espacio muestral, ¿cierto?, le podemos asociar un número real. Entonces, en ese sentido, si a la variable podemos asociarle ese número de real, entonces esa variable podemos identificarla como una variable aleatoria. Veamos un ejemplo. Si yo lanzo una moneda, ¿cierto?, la moneda puede ser cara o sello. Entonces, si yo defino ahora una variable que sea o que cuente el número de caras, ¿cierto?, mi variable será claramente, o tomará valores más bien 0 y 1. 0 si sale sello, ¿cierto?, porque serían 0 caras, y 1 si sale cara. Además, lo que puedo hacer es asociar la probabilidad a cada uno de estos valores, porque yo sé que la probabilidad que me salga una cara es 0,5 y que me salga un sello es 0,5. Por lo tanto, a cada valor de la variable, ¿cierto?, definida, asociada al espacio muestral, yo le puedo, ¿verdad?, como he dicho antes, asociar un número real. Entonces, esa variable corresponde a una variable aleatoria. Veamos un ejemplo. El ejemplo número 1 de nuestro material. Dice describir el dominio y la imagen de la variable aleatoria la suma de las caras de dos dados en una tirada. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir el espacio muestral. Claramente, como es la suma de dos dados, lanzamos dos dados, cada dado tiene 6 posibilidades, lo lanzamos 2 veces, por lo tanto son 36 posibilidades. Y aquí están todas las alternativas de combinaciones, ¿verdad? 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, hasta 6, 6. Y tenemos allí entonces las 36 posibilidades. ¿Qué valores toma nuestra variable aleatoria la suma de la cara de dos dados? Entonces veamos que el mínimo valor que toma la suma de sus caras es 2 y el máximo valor que toma, ¿cierto?, es 12. Por lo tanto, los valores de nuestra variable aleatoria suma de la cara de dos dados se mueven entre 2 y 12. Con todo esto entonces ya podemos representarlo, ¿verdad? A ver si es que podemos construir las probabilidades asociadas. Entonces, si la variable toma el valor 2, es decir, la suma de las caras de 2, ¿cuál es la probabilidad que ocurra ello? Veremos que solamente es una de las 36 posibilidades, ¿cierto? Perfecto. Que sea la suma 3, tengo dos posibilidades, 1, 2 y 2, 1. Por lo tanto, será 2 de 36. La probabilidad que x tome el valor 4, tengo 3, 1, 1, 3 y 2, 2. Es decir, tengo 3 posibilidades de las 36, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a encontrar las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma esta variable aleatoria, ¿sí? Por lo tanto, claramente la variable definida era una variable aleatoria. Bien, veamos nuestro ejemplo 2. En el ejemplo 2 me habla, en relación al ejemplo anterior, la probabilidad de que x sea 2, ¿cierto? La probabilidad que x sea 2, exactamente 2, ¿cierto?, es 1 de 36. ¿Sí? Es decir, cuando uno ya tiene la función de probabilidad, es muy simple encontrar las probabilidades pedidas, ¿no? En el segundo caso nos pide la probabilidad que la variable esté entre 2 y 3, pero cuidado, 2 está con intervalo abierto, 3 con intervalo cerrado, por lo tanto claramente la variable solo puede adoptar el valor 3, es decir, la probabilidad que sea 3 es 2 de 36. Y por último nos pide la probabilidad que esté entre 2 y 3, ahora ambos con intervalos cerrados. Eso significa
que puede tomar el valor 2 o 3 y para todos los efectos esto es simplemente la suma. Entonces sería la suma de la probabilidad que equivalga a 2 más la probabilidad que equivalga a 3. Y eso sería simplemente 1 de 36 más 2 de 36, lo que nos da un total 3 de 36. Es decir, nosotros habiendo definido la variable aleatoria y encontrado la función de probabilidad asociada a su comportamiento, hace que esta variable sea aleatoria y por lo tanto podamos calcular las probabilidades asociadas. ¿Sí? Veamos el ejemplo 3. Dice, la variable aleatoria X, número de hijos varones en 3 nacimientos, ¿cierto? Me piden determinar el espacio muestral y calcular la probabilidad que la variable aleatoria sea igual a 2. Entonces, lo primero será definir el espacio muestral. Como son 3 nacimientos, ¿cierto? Y cuenta el número de varones, entonces nosotros tenemos que el sexo de un hijo solo tiene 2 posibilidades. Como son 3 nacimientos, será 2 elevado a 3, tenemos 8 posibilidades. Bien, entonces, aquí están todas las posibilidades. Serían 3 hombres, 3 mujeres, 2 hombres y una mujer en todas sus combinaciones, ¿cierto? Y 2 mujeres y un hombre en todas sus combinaciones. Muchas veces puede ayudar el diagrama de árbol también a reconocer las componentes de este espacio muestral. Bien, entonces aquí ya podemos definir nuestra variable aleatoria que contaba el número de varones, ¿cierto? Aquí hay 3, 0, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Es decir, los valores que toma la variable se moverán entre 0 y 3. ¿Sí? Ahora, ¿con qué probabilidades? Bien, vamos a identificarlas. ¿Qué probabilidad hay que tenga 0 hijos? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay 3 niñas. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra? Una de las 8 alternativas. ¿Verdad? Que haya un niño, solo uno, pues tenemos este caso y este caso. Son 3 de las 8 posibles. Que hayan 2 varones, pues tenemos esta alternativa o esta, 3 de las 8 posibilidades. ¿Verdad? Y así definimos la probabilidad asociada a cada uno de esos valores. Por lo tanto, fácilmente podemos calcular la probabilidad que equivalga a 2, que sería 3 octavos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a definir ahora que ya tenemos clarificada la variable aleatoria en su concepto y su función de probabilidad. Vamos a definir la función de distribución de una variable aleatoria. La función de distribución no es más que la función acumulada, es decir, que va acumulando las probabilidades, ¿cierto?, hasta un determinado valor en particular. Por eso normalmente la solemos escribir así, ¿cierto? F de x en mayúscula para diferenciarla de cualquier otra función y corresponde a la suma de todas las probabilidades hasta ese valor particular que uno quiere, ¿verdad?, acumular. Digo la suma en términos genéricos porque ya veremos cuando la variable es discreta, efectivamente será la sumatoria, y cuando la variable es continua, esa suma equivale a una integral, ¿verdad? Pero ya lo veremos con detenimiento en cada caso. Entonces, esta función de distribución, que es una función acumulada, vamos a calcularla para nuestro ejemplo 1. Se recuerda que era el lanzamiento de los 2 dados y contábamos el número de caras. Habíamos encontrado su función de probabilidad y asociada a esa función de probabilidad podemos calcular nuestra función de distribución, simplemente sumando las distintas probabilidades. Es decir, la función de distribución acumulada hasta 5 acumula la probabilidad de que x sea 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, sería un 36avo más 2 36avos más 3 más 4, ¿verdad? Lo que nos da un total de 10 de 36, ¿verdad? De esa manera entonces podemos encontrar la función de distribución asociada a nuestra variable aleatoria. Entonces, en el caso discreto es bastante simple porque simplemente vamos
sumando las probabilidades. Esto se nos puede complicar un poco más cuando llegamos al caso continuo. Bien, vamos a calcular la probabilidad que x sea exactamente igual a 2, dijimos, ¿cierto? Vamos a calcular la probabilidad que x sea exactamente, acumulada hasta 3, ¿cierto? La anterior era acumulada hasta 2, como es simplemente la primera, sería 1 de 36. Pero f de 3 ya acumularía para x igual 2 y para x igual 3. Por lo tanto, será 3 de 36. En el caso que queramos f de 4, que sería la función de distribución acumulada hasta 4, sería la probabilidad que x valga 2, más la de que x valga 3, más la de que x valga 4. ¿Sí? Es decir, simplemente estamos transformando ahora en un lenguaje matemático lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es la acumulación de las distintas probabilidades en las categorías que toma la variable. Algunas propiedades de la función de distribución. Básicamente para comprender la función, ¿sí? Cómo se comporta ella. La función de distribución, su límite por la izquierda tiende a 0. ¿Por qué? Porque el mínimo valor que puede tomar nuestra variable siempre es el valor que sea del espacio muestral vacío y por lo tanto esa probabilidad sería 0. Es decir, no nos vamos a encontrar con probabilidades negativas porque no nos olvidemos que es una función de probabilidad. En el segundo caso, la función de distribución, su límite por la derecha es 1. ¿Qué significa esto? Que el máximo valor que puede tomar la variable, ¿cierto?, es el que está definido en su función, en este caso 12. Por lo tanto, a mí me podrían decir o pedir la probabilidad que x valga 500, pero el máximo valor que va a tomar la variable acumulado, ¿cierto?, es 36 de 36, por lo tanto es 1. Si me pidieran f de 300 seguiría siendo 1. ¿Por qué? Porque no hay más valor de la variable para acumular, por lo tanto es el máximo valor que toma. ¿Sí? Por esa razón entonces su límite por la derecha siempre es 1. El tercer caso plantea algo que es bastante evidente. Si cogemos dos valores, ¿cierto?, de x, un x1 y un x2, la función de distribución del primer valor será más pequeño o como mucho igual que el del segundo. Básicamente porque si el primer valor es más pequeño o como mucho igual que el segundo, la acumulación, ¿verdad?, siempre será mayor en x2. Pongamos un ejemplo, si x es igual a 3 y x es igual a 5, ¿no? Entonces en este caso x1 es 3, x2 es 5, x1 es más pequeño que x2. Si vemos, la función de distribución en 3 es 3 de 36 y en 5 es 10 de 36. Por lo tanto, evidentemente, esta función acumulada va a ser siempre más pequeña que esta. O, como decía anteriormente, como mucho igual. En el caso 4, lo que plantea es que es continua por la derecha. Lo que decíamos, ¿no? El valor máximo que toma la variable en este caso era 12, ¿cierto? Pero a mí me pueden preguntar por un valor 200, 300, 500. Ese límite tiende igualmente al máximo valor que toma en este caso, que es 1. Pongamos un ejemplo, ¿cierto? F de 15 era 36 de 36, ¿cierto? Que es el máximo valor que puede tomar la variable, no puede tomar un valor mayor, ¿cierto? Aquí estamos. Y f de 500 pues seguirá siendo 1. En el caso 5 ya es una propiedad en sí que nos va a ayudar a calcular más fácilmente las probabilidades dentro de un determinado rango de valores, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea la propiedad? Que si yo quiero calcular la probabilidad entre dos valores, ¿cierto?, mayor que x1 pero menor o igual que x2, entonces siempre lo puedo calcular como f de x2 menos f de x1, es decir, el acumulado del mayor menos el acumulado del más pequeño.
pongamos un ejemplo, la probabilidad que x esté entre 3 y 7, ¿sí? Mayor que 3, menor o igual que 7. Entonces, según la propiedad de la función de distribución, esto debería ser lo mismo que f de 7 menos f de 3. ¿Sí? Si recordamos, f de 7 era 21 de 36 y f de 3, 3 de 36. Por lo tanto, aquí lo tenemos, 21 de 36 menos 3 de 36, 18 de 36. Verifiquemos. Que sea mayor que 3 y menor o igual que 7 significa que puede adoptar los valores 4, 5, 6 y 7. Si sumamos sus probabilidades individuales, pues nos dará 18 de 36. ¿Sí? Entonces, la gracia es que no tenemos que estar sumando, simplemente podemos hacer la aplicación de la propiedad. Ahora, en el caso discreto no es tan necesario, pero para el caso continuo luego veremos que nos va a evitar mucho tiempo de cálculo y mucho trabajo con las integrales, ¿sí? Ahí es donde se le hace un mayor aprovechamiento. Y la propiedad 6 no la veremos ahora, sino que la veremos cuando podamos revisar específicamente las variables continuas, porque es allí donde tiene su mayor aplicación. ¿De acuerdo? Ahora, aquí se presentan una serie de alternativas en el caso discreto para cuando queremos aplicar la propiedad 3, ¿sí? Y nuestra propiedad 5. Y no necesariamente el primero es mayor y el segundo es menor o igual. Entonces pueden haber diferencias, trabajar con intervalos abiertos o cerrados, y aquí están todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Revisarlas y utilizar un poco estas distintas alternativas para resolver el ejemplo 5. ¿De acuerdo? Ahora, yo he explicado el concepto de variable aleatoria utilizando en todo momento un ejemplo discreto. Entonces, sin darnos cuenta, hemos revisado el concepto de variable aleatoria, pero discreta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en el material se encontrarán que viene la variable aleatoria discreta, ahora ya ella presentada de manera formal, ¿cierto? Pero los conceptos que están aquí ya los hemos revisado. Aquí está la función de probabilidad, a la que le vamos a llamar específicamente función de masa o de cuantía, ¿sí? Aquí está su función de distribución, que ya la hemos definido, y a continuación tenemos algunos ejemplos que sería ideal que ustedes los pudieran hacer para el próximo año, ¿sí?